¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a analizar, a comentar, ¿está cerrada o no la plantilla del Real Madrid femenino? Sobre todo, más que en el tema de la central, donde ahora os voy a dar mi opinión al respecto, quería hilarlo con pues un movimiento que se ha dado en las últimas horas, que no sé si realmente quiere decir algo, pero quizá ese movimiento confirme que el Real Madrid femenino no va a realizar movimiento en forma de 9. Lo digo porque Signe Brun ha cambiado de dorsal, va a heredar el número 9 que ha dejado Naikari, que ya sabéis es oficialmente nueva jugadora del Athletic Club. Y bueno, analizando fríamente, la realidad es que el Real Madrid en ataque tiene 7 elementos individuales para poder competir la próxima temporada. Y en la zona de 9, que es en la que más se está hablando tras la salida de Naikari, pues en principio pueden jugar de un modo u otro, de manera diferente, hasta 4 futbolistas. Tenemos a Moller, tenemos a Naomi Feller, tenemos a Carla Camacho, que ya dejé entrever que, ojito, que cogiera más relevancia y más peso de lo que la gente puede esperar de cara a esta temporada, y Signe Brun, que va a llevar el número 9. Es decir, al menos con respecto a plantilla cerrada en cuanto al tema de la delantera, yo viendo este movimiento, que diréis algunos, qué tontería, ¿no? Y viendo ya, digamos, que Carla Camacho sea de facto jugadora del primer equipo, no descartaría ni mucho menos que el Real Madrid se quede con estas jugadoras como delanteras, ¿no? Dentro del sistema que ha empleado Toril, además, ya sabéis, 4-2-3-1 típico Toril, va a utilizar a un elemento en forma de 9. Luego puede haber otra jugadora detrás, pero realmente esa jugadora titular va a ser Caroline Weir detrás de la delantera, ¿no? Luego en bandas tenemos Linda, que yo creo que va a jugar en el perfil izquierdo, y Hailey Raso y Atenea en el derecho, que creo que van a competir por ese puesto, ¿no? Y luego es verdad que Feller puede falsear como Moller el extremo, la zona de extremo derecho o de delantera o segunda delantera, ¿no? Pero, insisto, no veo nada claro que el Madrid vaya a lanzarse al mercado a mirar alguna opción. Lo de la centrocampista, que habló también Arantxa, bueno, es otra posibilidad. Aquí, sobre todo, se daría en el caso de que de verdad fueran a full a por Sandi Toletti. Ya os digo que para fichar a Sandi Toletti van a tener que poner mucho dinero encima de la mesa. El Madrid creo que no la va a soltar fácil. Así que contando con que Sandi Toletti se quedara esta temporada en el Real Madrid, tampoco vería movimiento en el centro del campo, ya con Toletti, Zornoza, Freya Siri Olofsson, Teresa Belleira y Maite Oroz, creo que son suficientes elementos dentro de ese centro del campo, ¿verdad? Y luego, pues nada, tenemos el tema de la central, ¿no? Porque ahora mismo, pues hay inquietud, es un tema que ya además estaba runtando desde hace tiempo, el club todavía no se ha movido oficialmente, no ha ejecutado ningún movimiento, Mael Agrar ha tenido una lesión, Maëlys Mpomé parecía la jugadora por la cual el club se iba a mover, pero no hay movimiento. Y estamos, nada, es verdad, todavía queda tiempo, se puede fichar, pero estamos a pocos días de que debute el Real Madrid esta pretemporada con la gira en México, con muchas ganas, por cierto, de ver al equipo, yo al menos. Pero en cuanto a indispensable y en cuanto a esa pregunta de plantilla cerrada o si qué falta de fichajes, epicentral fundamental que el Madrid ficha una central con Rocío Gálvez, Iván Andrés y Kathleen Sousa. Claramente falta una cuarta central, no con el rol de Claudia Florentino, sino para mí con un rol titularísimo dentro del Real Madrid que tenga presencia competitiva titular. Luego en el centro del campo, insisto, depende de lo de Toletti. Si no se va Toletti no va a haber ningún movimiento, creo yo. Y arriba tengo la intuición de que a Brun le quieren dar ese carácter de 9 titular en el Real Madrid, probablemente, y Carla Camacho puede contar más, quizá, de lo que alguno puede llegar a pensar. Más Caroline Moller-Hansen y Naomi Feller, creo que por ahí Toril puede pensar que está cubierto y con esto encarar la temporada. Me gustaría vuestra opinión al respecto. Orden de prioridades en el Real Madrid. Si fuera por mí, en modo opinión,
en modo opinión, yo ficharía un atacante más, pero no tiene por qué ser una jugadora encorsetada en el tema de 9, delantera pura, puede ser una jugadora más móvil, dinámica, ofensiva, de 3/4. De hecho, una jugadora que pudiera perfilar la zona de banda y por dentro, pero que pueda ayudar bien por fuera también, que tenga llegada, gol, nos podría venir bien. Y una defensa central sí o sí tiene que fichar el Real Madrid femenino. Así que vamos a esperar qué es lo que pasa, pero todavía quedan pues esos pequeños detalles que pueden hacer que la plantilla sea todavía un poquito más competitiva. Déjame tu opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.